este caso, pues nos acompañan alumnos de la nueva generación de doctorado. En un primer momento vamos a tener como comentarista del libro del doctor Rodolfo García Galván, Realidades y potencialidades de la generación y socialización del conocimiento científico-tecnológico en universidades e IES en México, por parte de Ricardo Lindquist, que él actualmente está estudiando el doctorado. Quien va a moderar la mesa es Alexandra Peredo. Y posteriormente tendremos, digamos, también otra mesa moderada por ella, pero con el libro de la doctora María del Rosario Mariñez, que es Unidad Nacional y Magisterio en el Territorio Norte de la California, 1940-1952. Nos da mucho gusto, digo, en el caso de los dos, pero en el caso de Rosario Mariñez, porque es egresada de la maestría de hace algunas generaciones, que fue cuando empezó, digamos, esta línea de trabajo como parte de su tesis y después la ha proseguido. Y en ese caso va a ser quien presente Roberto Enríquez de la Selva, también actualmente estudiando el doctorado. Y pues sin más preámbulo, si quieren pasar a la mesa y empezamos con la actividad. Muchas gracias a todos los compañeros de la maestría que nos acompañan y los del doctorado y académicos. Ricardo, Rodolfo, pues puede estar. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Comenzaremos con el doctor Rodolfo García Galván. Les platico un poco de él. Ha sido docente en el nivel profesional y posgrado en instituciones públicas y privadas desde 2002, trabajando en los campos de las ciencias económicas y políticas, y desde 2014 en el área de las ciencias educativas a nivel posgrado. En cuanto a sus actividades de investigación, ha publicado varios artículos en revistas arbitradas e indexadas y capítulos de libro. Es autor único de 4 libros, así como coordinador de otros 3 libros especializados, entre los cuales se encuentra el que presenta el día de hoy. Recibió el Premio Nacional a la Investigación Laboral en 2006. También recibió la Medalla al Mérito Universitario de la Universidad Autónoma Metropolitana en los estudios de doctorado. Es miembro del programa de investigadores e investigadoras por México de la CECITI, comisionado en la Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, el IDE, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2015. Pido un aplauso para el doctor y comenzaremos con el comentario del maestro Ricardo Lindquist, quien les platicaré también un poco de él. Él es licenciado en Ciencias de la Educación y maestro en Ciencias Educativas por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Educativas del IDE-UABC. Sus intereses de investigación se centran en la filosofía de la universidad y la educación superior, filosofía analógica y humanista, la vinculación universitaria y el tercer sector. Procedemos con... Muy bien, muchas gracias. Lo primero es agradecer la invitación y lo segundo es comenzar el comentario. Bueno, hay varias cosas que quisiera comentar, pero quisiera comenzar con una pregunta que tiene que ver con mis intereses de investigación y que también tienen que ver con la pregunta que se plantea el libro y que de alguna forma me parece que es muy pertinente el día de hoy. En algún momento, cuando comenzaba a interesarme en estos temas, era la pregunta de cuál es el sentido de la universidad. Era una pregunta de alguna forma muy abstracta. Y hoy creo que la pregunta ha mutado a qué papel juega la universidad en la sociedad. Es una pregunta con diferentes vertientes y una de las formas de responder esta pregunta es la pregunta o la respuesta de las 3 funciones sustantivas. Es una respuesta que se ha mantenido, que se ha polemizado
que se ha discutido, pero que de alguna forma permanece. Es una respuesta que mantiene tres vertientes. La vertiente que todos conocemos de la docencia, hay quien sostiene que es la función básica, inamovible de las universidades, la docencia. La segunda es la de la investigación. Y la tercera es una función mucho más polisémica, mucho más polémica, que es la función de vinculación o de difusión o de extensión o de colaboración o de cooperación o de transferencia del conocimiento. Esto es, ahí es donde comienza un poco la polisemia. Quisiera decir que esta tercera función es la función más nueva de la universidad. Comenzó, digamos que en el siglo XX, comenzó como categoría, porque sería imposible que la universidad existiera sin esa vinculación con la sociedad. Y también quisiera notar que en el caso de América Latina ha sido pionero el enfoque social de esa tercera función. En América Latina, a partir de 1918, con la reforma de Córdoba, esta exigencia de una vinculación social ha sido endémica. En Estados Unidos, a partir de la ley de Bayh-Dole, de la comercialización del conocimiento, del acercamiento con las empresas, este discurso ha sido siempre mucho más enfocado a la comercialización. A tal grado que desde los 90, los 2000, el discurso fue hacer, a partir de la triple hélice de Scoville, el vincularse con las empresas, con agentes públicos, con el gobierno y menormente con la sociedad. Eso está comenzando a cambiar. También quisiera señalar que algo que se ha discutido relativamente poco es tres elementos de estas tres funciones. Primero, que pese a todo, siguen siendo tres. Ha habido algunos intentos por añadir una cuarta función sustantiva. Cada quien añade cuál sería esta cuarta, pero pese a todo, son tres. Lo segundo es que son funciones, y por lo tanto hay ahí un discurso de un indicador. La universidad puede o no funcionar, porque son funciones. Y lo tercero es que son sustantivas. La universidad tiene distintas funciones, pero estas tres son las que son sustantivas para la universidad. Tan sustantiva sería la docencia, como tan sustantiva es la investigación, como tan sustantiva sería esta relación con la sociedad. Y una cuarta que se dice poco es que si algo las asemeja, si algo establece proporción, es que son tres funciones articuladas por el conocimiento. Esto es, en la investigación, el conocimiento naturalmente se produce. En la docencia o en la enseñanza, en esta definición clásica de Durkheim, el conocimiento y otros elementos se transmite o se comparte de una generación a otra, y en la vinculación, este conocimiento se comparte con la sociedad, no solamente de forma unidireccional, sino también de la sociedad hacia la universidad, de tal forma que son tres funciones epistémicas. Y eso también nos configura el papel de las universidades como organizaciones del conocimiento. Entonces, eso de alguna forma enmarca, desde mi perspectiva, uno de los primeros elementos de este libro, el carácter de las universidades como organizaciones del conocimiento, que a veces un poco se deja de lado. Un segundo elemento que es parte de este libro es las categorías de las realidades y potencialidades. Bueno, no he leído el título del libro, pero lo repito. Son realidades y potencialidades de la generación y socialización del conocimiento científico-tecnológico en universidades e IES en México. Un segundo eje que me parece igual de importante, que lo pongo a la mesa como un comentario, es la dicotomía entre potencialidad y realidad. Un segundo elemento que se discute mucho es el tema de
lo potencial y lo real, lo que tenemos y lo que podríamos hacer. Y pongo aquí en la mesa, un poco para que después también lo pueda comentar el doctor y aclararlo también, bueno, aclararlo, profundizarlo, es lo real y lo que podemos hacer. Se habla de lo subutilizado que tenemos en las universidades, todo aquello que no estamos aprovechando. Se dice, por ejemplo, en algún momento que todos los docentes universitarios podrían en algún momento por lo menos escribir algún artículo científico. Se dice también que potencialmente en algún momento cualquier investigador podría ser parte del SNI. También, por ejemplo, se habla de la infraestructura que tenemos en las universidades, que es pública. Tenemos profesionales altamente capacitados. También se habla de los problemas de cobertura, se habla de la baja inversión que tenemos en ciencia, tecnología e innovación, del bajo porcentaje en estos rubros, que actualmente es uno de los más bajos, históricamente el más bajo, desde 2015, que llegamos a 0.5, y ahora estamos, me parece que en 0.2, en algo similar. Entonces, este es un poco del escenario de lo real y de lo que se podría hacer. Y la pregunta es, ¿cómo este conocimiento que está en los profesores, que saben, que tienen experiencia, que conocen de sus temas, cómo estas capacidades que están en las universidades, cómo es que este conocimiento que se produce a través de la investigación puede llegar a la sociedad y a que contribuya a que se solucionen las problemáticas sociales? Añadiría yo, con un pie de página, sin que se presente un desplazamiento político de las responsabilidades de las políticas públicas. También se habla aquí en el texto de cómo históricamente se ha priorizado lo urgente sobre lo importante, de cómo históricamente en las universidades se ha presentado esta necesidad de atender lo urgente sobre lo importante. Y yo, mientras revisaba estos textos, de los cuales además he sido de alguna forma no solo lector, sino también testigo de esta línea, comentaría otra confrontación que es entre lo ideal y lo necesario, que es otra línea de trabajo. La universidad se ha enfrentado constantemente a estas posturas de lo ideal, de lo que debería ser la universidad, de lo que se discute sobre lo que debe ser la universidad, y la realidad de lo necesario y de lo posible. Otra línea que el texto explora y que nos ayuda a comprender esta necesidad de que el conocimiento tecnocientífico se socialice es la de ciencia básica contra ciencia aplicada. Es una falsa dicotomía. Actualmente, hace unos sexenios hablaba de la necesidad de una ciencia aplicada y se despreciaba un poco la ciencia básica. Se llegaba al extremo de hablar de utilitarismos, de pragmatismos, y hoy se habla de una retribución social, que de alguna forma tiene también sus vertientes. Y quisiera, un poco para no extenderme tanto, ¿estoy bien? Bueno. Es hablar sobre otro punto que es uno que me interesa particularmente y quisiera preguntarlo, que es que en parte del diagnóstico se habla de que gran parte de estos problemas de socialización del conocimiento que tiene que ver con tres actores interlocutores de la universidad. Uno, que han sido históricamente las empresas. Las universidades colaboran con las empresas, generalmente en una colaboración que es poco intensiva en términos de conocimiento. Hay convenios de colaboración con cafeterías, por ejemplo, de 2, 3 años, y uno se pregunta cuál es la colaboración de conocimiento de ese tipo de convenios. Por ejemplo, ¿hay colaboración con el gobierno? Sí, sí la hay. Cada vez más intensiva, sí, cada vez más intensiva, y el papel que la universidad podría tener ahí es, de alguna forma, orientar, colaborar con las políticas públicas. Esa es una primera parte. Y quizá el sector que más está ahí desfavorecido, vulnerado, es el tercer sector,
Eh, y es más un sector que recientemente se ha caracterizado, antes ni siquiera se conceptualizaba, que son las ONGs, asociaciones civiles, fundaciones, etcétera, donde los convenios son prácticamente nulos y cuando existen son convenios asistencialistas. Antes se presentaban actividades de ir a barrer, hacer jornadas, etcétera. Eso por una parte. Y el diagnóstico que se da en muchos de los capítulos es burocracia, en primera parte, y también se habla de un término que es esta innecesaria diversidad. Eh, en algún punto se hablaba así, de esta diversidad que existe en el sistema educativo mexicano en el nivel superior. Y sin embargo, como lector del texto, iba dándome cuenta de cómo en algunos de los capítulos, los propios capítulos iban reflejando la propia diversidad del sistema educativo mexicano, con los capítulos de las universidades interculturales y de las escuelas normales, con capítulos que hablaban de la vinculación comunitaria, en donde la vinculación no se da para la comunidad, sino desde la propia comunidad. Y eso me lleva a concluir y a terminar con una pregunta, que es, ¿qué tanto estamos pensando el sistema de educación superior desde un referente o desde un dispositivo que es el dispositivo de lo universitario? ¿Qué tanto estamos pensando el sistema de educación superior desde un dispositivo que es lo universitario? ¿Qué tanto cabe todo el sistema educativo de educación superior en el dispositivo de lo universitario? ¿Qué tanto caben escuelas normales en lo universitario, interculturales, Rosario Castellanos, escuelas de la salud, tecnológicos, etcétera? Finalizaría, ahora sí ya parezco diputado, pero finalizaría diciendo lo siguiente. Hay un texto de Ramón Chiró que se llama El péndulo y la espiral. Es un texto de historia de la filosofía en donde él retrata que la historia de la filosofía va siempre en movimientos pendulares. Y dice que este movimiento pendular es siempre de lo unívoco a lo equívoco. Historias o momentos de la historia en donde hay sistemas cerrados, restringidos, unívocos, donde hay sistemas que plantean que solamente hay una verdad, y de repente es tan cerrado que hay resistencias y se logra vencer ese sistema unívoco, se flexibiliza y aparecen diferentes posturas. Esta aparición de diferentes posturas hace que estos sistemas se flexibilicen, se estabiliza, pero de repente esa diversidad en algún momento causa una tremenda laxitud. Es tal la laxitud que en algunas décadas esa laxitud se convierte en una completa equivocidad, llegando en algunas décadas al polo opuesto de la equivocidad. Y por lo tanto el péndulo en algún momento ya está en el polo opuesto de la equivocidad. Y es tan intolerable esa equivocidad que hay algunas propias posturas que plantean esto es incosteable, tenemos que plantear sistemas. Y de pronto surgen otra vez los sistemas, se comienza a sistematizar, se formulan sistemas nuevos, esquemas, etcétera, progresivamente a esquematizar, hasta que estos nuevos sistemas generan una vez más una univocidad. Y de pronto, sin darnos cuenta, estamos en el polo contrario de la univocidad. Él lo plantea para el caso del romanticismo del siglo XIX, cómo ese romanticismo que era un poco equívoco llega en el positivismo lógico del siglo XX, con la filosofía analítica, lógica, que era rígida, matemática. Después derivó en el posmodernismo, por ejemplo, completamente equívoco, y da una larga lista de ejemplos para la filosofía. Yo me preguntaría qué tanto aplica para las políticas de educación superior. ¿Cómo eso aplica en esos movimientos pendulares de lo unívoco y lo equívoco? Y cómo también se han utilizado estos movimientos pendulares para trasfondos de crisis y reforma. Hay una crisis de lo unívoco,
se requiere flexibilizar. Hay una crisis de lo equívoco, se requiere sistematizar. Pero siempre vamos en esos movimientos pendulares. El único consuelo que plantea Ramón Shiró es que este péndulo siempre lleva en el trayecto aprendizaje. Siempre en el recorrido de un plano al otro hay por lo menos aprendizaje. Pero es de alguna forma insorteable ese desplazamiento de lo equívoco a lo unívoco. Hace un momento estábamos en lo completamente unívoco y no sé en qué momento estemos hoy, pero ese desplazamiento se observa. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo lograr en este sistema de educación superior mexicano, que retrata la diversidad de nuestro país, una socialización del conocimiento que respete la diversidad, estableciendo mecanismos que no lleven al isomorfismo? Si alguien quiere saberlo, la única forma posible de saberlo va a ser leyendo el libro. Yo hasta ahí terminaría mi comentario y muchas gracias por escuchar. Bien, gracias por los comentarios y pues especialmente muchas gracias por el apoyo logístico para que se llevara a cabo este evento. Es bastante gratificante estar aquí compartiendo con ustedes estas experiencias. En mi caso, como coordinador, hace rato la doctora Tinajero dijo que era mi libro, pero en realidad no. Bueno, parcialmente, en realidad, habemos 7 autores en el libro. Me hubiese gustado, francamente, como coordinador, que hubiese más. Habemos dos, bueno, 3 académicos del instituto, 2 ex estudiantes de maestría, un estudiante, un egresado del doctorado y una académica de otra universidad. Pero pudo haber más académicos del instituto, pudo haber también más estudiantes o ex estudiantes de los posgrados del instituto, pero así es la dinámica, ¿no? Cuando se está coordinando una obra, uno tiene que contemplar esos asuntos desde el principio, desde que se está visualizando, ¿no? Por otro lado, desde el mismo título, ¿no? Aparece ahí universidades e IES. De hecho, la editorial hizo una sugerencia, ¿no? De quitar eso de EIES, ¿no? Dice, es que son siglas, porque aparece así. Y yo le comenté, no, pues sugerían otro título, ¿no? Y le digo a la editora en jefe, no, es que en realidad se requiere que vaya ese título, ese encabezado, porque pues es producto de un proyecto de investigación, de un proyecto de investigación largo en el tiempo, más o menos largo en el tiempo, ¿no? Por eso medio raro, es esa palabra nada más, ¿no? Bueno, les comento algo de la génesis o del génesis de la obra. En realidad representa un reporte global de investigación del proyecto que se denomina, o más bien se denominó el papel de la educación superior en la generación de ecosistemas regionales de innovación, que fue algo así como la segunda etapa de este proyecto de, bueno, en su momento investigadores no, cátedras CONACYT, ahora investigadores e investigadoras por México. El segundo periodo que va de 2020 a 2024. Ahora, un poco sobre el calendario, para compartir meramente la experiencia con ustedes, sobre todo los estudiantes y las estudiantes, que esto es un proceso largo. O sea, puede ser que ya tengamos en general, digamos, la materia prima, que es en sí el contenido del conocimiento, que hay que sistematizar, hay que organizar, pero luego, nada más por las cuestiones de gestión, les puede llevar más de un año, o por lo menos un año, ¿no? Cuando se trata, desde luego, de editoriales profesionales, ¿no?
rigurosas, porque otras pueden ser incluso a lo mucho en meses, ¿no? Entonces, para el caso de este libro, se extendió la invitación desde el tercer cuatrimestre de 2023. Y más o menos durante todo el 2024 se estuvo trabajando en los primeros borradores, luego en la revisión del primer borrador, en las correcciones, luego otra revisión para, digamos, dejarlo a punto. Bueno, digamos, esa es la primera fase de la elaboración del libro. Ya que estuvo completo, entonces había que enviarlo por criterios editoriales a dos revisores externos, ¿no? Y eso lleva otro tiempo. Hay que darle, ahora sí que hay que darle chance, hay que darle tiempo a los revisores externos, que mínimo es otro mes, dependiendo de cómo ande de atareado o atareada, bueno, los revisores externos, ¿no? Y ya que vienen esas revisiones externas, ahora sí enviarlo más o menos acabado a la editorial, ¿no? Y la editorial se lleva, si está muy bien hecho el libro, pues ya muy avanzado, se puede llevar por lo menos 2 o 3 meses. Entonces, esta obra, desde que se estuvo ahí planeando, llevó por lo menos año y medio de puras gestiones para que se publicara en 2025, en marzo de 2025, ¿no? Grosso modo, son 6 capítulos los que integran este libro de aproximadamente 160 páginas, ¿no? Y en general se trata de un panorama y exploraciones generales de lo que es la producción y la asociación y la socialización del conocimiento, ¿no? Eh, el objetivo principal fue explorar y reflexionar sobre los recursos, capacidades, potencialidades y estrategias con las que cuentan las diversas universidades e instituciones de educación superior en México para la generación y socialización del conocimiento. Eh, bueno, el primer capítulo, que es el más largo del libro, más o menos tiene unas 35 páginas por ahí, habla sobre el panorama general de estas potencialidades, capacidades, recursos, etcétera, ¿no? Y de lo importante a destacar aquí, no les voy a hablar más para que revisen la obra, es que se, se habla un poco sobre cómo está organizado el sistema de educación superior en México, ¿no? Y bueno, hay por ahí por lo menos unos 10 subsistemas. Y dentro de esos 10 subsistemas están las universidades públicas autónomas, desde luego, ¿no? Pero esas universidades públicas autónomas también se dividen en públicas autónomas federales o nacionales, como la UNAM, Politécnico, la Metropolitana, la Pedagógica Nacional, entre otras, ¿no? Desde luego, el grupo más grande, que es el de las eh, universidades públicas autónomas estatales, ¿no? Donde está la UABC y más de 30 instituciones hermanas, ¿no? Hay otras universidades del ámbito federal que no son autónomas, hay otras universidades del ámbito estatal, incluso hay municipales, aunque en general son las excepciones, ¿no? Y hay también hasta universidades de la milicia, ¿no? Del ejército. Eh, bueno, dentro de la producción científica, bueno, esto ya será cuestión si se dan el tiempo de revisar, ojalá y así sea, el libro a detalle, pero lo que se destaca en primer término es, por ejemplo, la producción científica de autores principales, para no incorporar indicadores más abrumadores, ¿no? Pero lo que hay aquí es que, en primer lugar, destacan las universidades e instituciones de educación superior públicas federales. Y bueno, ya no es, bueno, sería mucho redundar que pues ahí está la gran Universidad Nacional, ¿no?
en primer lugar, también están las otras, y en segundo lugar, las que destacan por la producción no tan lejos de las federales, pues son las públicas estatales, autónomas, ¿no? Eh, y de ahí se pierde la producción prácticamente. Bueno, también están los centros CONACYT, que pues, bueno, son ex profeso para hacer investigación, pero hablando, por ejemplo, de las universidades tecnológicas, o sea, imagínense nada más, su producción no va más allá de 50 artículos anuales, este, en Scopus o en Web of Science, ¿no? Y lo mismo de las universidades politécnicas, ¿no? Que fueron una creación del gobierno de Vicente Fox y de Calderón, bueno, Cedillo, bueno, ok. Y después también están los institutos tecnológicos con un poco más de producción y, bueno, las interculturales que tienen, bueno, tienen poco de estar funcionando, pero siguen siendo muy pequeñas en general, ¿no? Y ahí igual la producción es muy, muy baja. Y bueno, como ya lo adelantaba Ricardo, es que estas universidades en general están volcadas a la docencia. O sea, la investigación es como, casi, casi como un hobby, ¿no? Para los académicos de estas universidades. Bueno, eso en cuanto a artículos científicos. Ahora, si hablamos de patentes, que es otro indicador que les encanta a las autoridades presumir cuando las hay, ¿no? O sea, la producción está bajísima, ¿no? Muy, muy por abajo de los artículos científicos. Y aquí sí, en términos relativos, tienen un mejor desempeño, por ejemplo, los institutos tecnológicos y las universidades politécnicas, pero siguen estando a la cabeza las públicas autónomas nacionales y estatales, ¿no? Y bueno, en ambos casos también está la cuestión de las universidades privadas, particulares. Y bueno, ahí hay a nosotros que nos dedicamos a la investigación en las universidades públicas autónomas, es como una gran caja negra lo que sucede en las universidades privadas. Sabemos un poco por ahí de la Iberoamericana, del Tecnológico de Monterrey, de ITESO y de algunas dos o tres por ahí adicionales, porque pues son cercanas a nosotros, ¿no? En que, bueno, se interesan por la investigación. La Iberoamericana tiene un perfil más social, lo mismo que la ITESO, ¿no? Pero las miles y miles de otras universidades e instituciones de educación superior privadas, no se sabe bien cómo le hacen, ¿no? Para preparar a profesionistas e incluso a veces a posgraduados y a investigadores, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío, conocer a fondo ese subsistema, ¿no? El capítulo 2 habla de modalidades y estrategias de producción, que ya adelantaba un poco también Ricardo, que es sobre todo estas modalidades de cooperación o colaboración con los otros grandes actores o sectores sociales, ¿no? El sector productivo, el social, el gubernamental. Y bueno, aquí también en las universidades, todavía en estas fechas, en este tiempo, se enfatiza mucho en la colaboración que puede haber con el sector productivo, ¿no? Y el sector social queda como marginado ahí un poco, ¿no? Ahora ya se llama más la atención desde el propio CONACYT en su momento, ahora CECITI, pero sigue estando relegada esa parte ahí. Y se habla muy poco también de cómo se vinculan, cómo colaboran las organizaciones del conocimiento con el gobierno. Y aquí viene un capítulo específico sobre eso, ¿no? Que es, digamos, de lo más destacado, ¿no? Em, el capítulo 3, bueno, fíjense, hay algo curioso, ¿no?
Nuestras universidades se supone que son autónomas, tienen cierta soberanía para tomar decisiones, para diseñar sus políticas, sus estrategias, desde luego sus planes de estudio, etcétera, pero también la realidad de las cosas es que siempre están supeditadas a una normativa general. Bueno, por ejemplo, la CECITI nos condiciona muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para tener posgrados en un padrón antes era de calidad, ahora de excelencia, no sé cómo se llama, pues hay que cumplir una serie de requisitos que estipula la CECITI, en su momento el CONACYT, y acá también, para que los planes de estudio estén registrados en la SEP, también tienen que cumplir requisitos. Es decir, las universidades no se pueden ir completamente por la libre. O sea, somos relativamente autónomos, o sea, en la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que sujetarnos a una ley general de educación superior, tenemos que sujetarnos a una ley general de ciencia, tecnología, innovación, humanidades, etcétera, y otras leyes, ¿no? Y bueno, desde luego la normatividad específica de cada institución. El capítulo 4, como un capítulo novedoso en las obras que normalmente hablan de estos temas, está lo que sucede, bueno, las condiciones para la generación y socialización del conocimiento en las universidades interculturales, ¿no? Eh, Ese es un capítulo muy interesante y novedoso que habría que revisar también, y saber indicadores específicos de lo que sucede con esos capítulos. Y el capítulo 5 se refiere a las estrategias de generación y socialización del conocimiento en universidades pedagógicas y en normales. Y ahí lo interesante está en que el conocimiento que en todo caso se interesan en generar ellos y ellas como investigadores e investigadoras no es tanto conocimiento de otros temas que vayan o que estén completamente desvinculados de lo educativo. Es investigación o producción de conocimiento exprofeso para saber o conocer la dinámica formativa y también cómo mejorar en general las prácticas docentes, ¿no? Bien, y bueno, ya para terminar, quisiera responder algunas inquietudes que eh, comentó Ricardo. En principio es esto de lo real versus lo potencial. Es una discusión central dentro del libro porque muchas veces se habla de que México tiene un enorme potencial y yo coincido con eso, ¿no? Esto relacionado directamente con la producción de conocimiento y con la producción tecnológica. Pero nada más para referirnos a la producción de conocimiento o a las condiciones para la generación del conocimiento, fíjense nada más, el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras ha crecido mucho en los últimos años, pero eso ha sido a raíz bueno, de varias reformas que se hicieron al reglamento del propio SNI. Y dentro de esas reformas ahora ya se acepta sin problema que un profesor o profesora de asignatura pueda ingresar al sistema nacional sin la necesidad de que sea un profesor investigador de tiempo completo. Y eso abre el panorama, ¿no? Entonces, muchos de esos investigadores e investigadoras que estaban como al margen de los incentivos, ahora se pueden incorporar sin mayor problema. Y eso es algo que hay que reconocer, ¿no? Que va en el buen sentido. Entonces, eso ha permitido que la comunidad científica o la comunidad de investigadores nacional haya crecido. Ahora, si se ampliara más, se podrían incorporar también la comunidad chicana, intelectual, ¿no? Hace algunos años, por ahí el CONACYT publicó un libro sobre la diáspora científica mexicana. Entonces, ellos calculaban que en ese momento alrededor de 50,000 doctores, doctoras, radicando principalmente en Estados Unidos,
en Europa, este, pues hacían investigación. Entonces era más o menos el equivalente al tamaño del SNI actual. Entonces, imagínense nada más ahí. Y como bien lo decía Ricardo, es que en las universidades y en los centros de investigación, en los institutos de investigación, trabajamos muchos y muchas que nuestro nombramiento es así, ¿no? Profesor investigador o investigador. Pero sobre todo, muchos profesores e investigadores no hacen investigación. Y no porque no quieran hacerlo, ¿no? A veces las condiciones se complican, mucha carga docente. Y la carga docente es muy demandante cuando son varias horas clase y aparte de eso, mucha carga de gestión y administrativa, ¿no? Y eso francamente a mí me preocupa y eso que no estoy directamente involucrado en la gestión de las unidades académicas en la UABC, que de alguna manera me protege, ¿no? Este programa de investigadores por México, ¿no? Pero las condiciones se dificultan. Entonces, si cambiaran un poco las condiciones, se aumentaría, se incrementaría la producción de conocimiento, sin duda, ¿no? Eh, y bueno, modificando otras cosas de las propias instituciones centrales o las agencias gubernamentales, también se podría incrementar la producción. Ahora, hay otro término por ahí que son los costos de producción y los costos de transacción, ¿no? En México, comparado con Estados Unidos, por ejemplo, o con otros países europeos, Canadá, etcétera, hacer investigación es muy barato. Entonces, por ejemplo, aquí un buen proyecto de investigación igual y se puede financiar con 1 millón de pesos, ¿no? Pregúntense ustedes si en Estados Unidos se puede financiar un proyecto de investigación de 1 millón de pesos. No, de plano no. Entonces, lo que sucede en la milicia es un buen ejemplo para comparar esto de los costos de producción y de transacción. Estados Unidos gasta más o menos $1 billón dicen ellos, en defensa, o más bien, bueno, Trump ya lo reconoció, para la guerra, ¿no? Imagínense, $1 billón al año. Es una barbaridad de recursos. Pero otros países como Rusia, como China, que también son potencias militares, gastan una 20ª parte. Y resulta que son potencias militares a la par de Estados Unidos. ¿Qué explica eso? Los costos de producción y los costos de transacción, que bien pueden traerse acá a la discusión académica. Y ya para terminar, una última inquietud aquí en los comentarios de Ricardo. Sí, ¿cómo entender esta diversidad de instituciones de educación superior o de universidades en el dispositivo universitario? Es una buena pregunta y plantea ciertos desafíos epistémicos, porque si las universidades modernas, actuales, contemporáneas, se delimitan o se definen por la investigación, entonces todas las que no hacen investigación es complicado reconocerlas como universidades, ¿no? Pero si todas forman profesionistas o forman también eh, después de la licenciatura para el posgrado, pues ahí ya también tiene una parte de universidades y eso es algo complicado, ¿no? Pero había que hacer coincidir la diversidad sin exagerar en esa diversidad, pero tampoco caer en la uniformidad, porque si no, llegamos a un terreno de homogenización, de totalización de la educación superior, y eso para un país pluricultural como México, pues no es viable epistémicamente. Bueno, yo les agradezco mucho su atención, su asistencia y los invito muy cordialmente a que revisen la obra completa. Les ayudará mucho para entender en buena medida el sistema de educación superior, fundamentalmente en sus
funciones de generación de conocimiento y de socialización del conocimiento. Muchas gracias. Con esto pasamos a la última parte, previo al cierre, a contestar sus preguntas. Pueden levantar la mano, puedo pasar con ustedes, podemos compartirles un micrófono para que se convierta esto en una especie de cierre y de intercambio de ideas. Ah, sí. Muchas gracias. Bueno, felicidades tanto a Ricardo como a Rodolfo. Rodolfo, no nos dijiste dónde se puede conseguir el libro. No nos dijiste, está en línea, que es muy importante comentarlo para quien lo pueda revisar. Y bueno, si nos pudieras decir desde tu punto de vista, ¿a quién beneficia, quiénes tenemos aquí el público de estudiantes de maestría principalmente, y bueno, y de doctorado también? ¿A quiénes beneficia o a quiénes les recomiendas que lean este libro? Bien, gracias. Sí, fue algo muy importante, ¿no? Gracias por recordarlo. Es un libro open access. Sé que cumple con el criterio de acceso universal al conocimiento. Entonces, lo único que tienen que hacer es ahí explorar un poco la red y ya, ¿no? Está completo, es de acceso abierto completo. Bueno, ¿a quién podría beneficiar la revisión completa? Pues, en principio, la recomendación es para todos y todas, ¿no? De incrementar su cultura educativa, bueno, por así decirlo, ¿no? Y en segundo lugar, sobre todo para quienes estén desarrollando proyectos de tesis o proyectos de investigación también, o también planeando por ahí algunos productos académicos relacionados con la educación superior, fundamentalmente, y también con la investigación científica y tecnológica, principalmente, ¿no? Si me dicen el instituto, y particularmente, el currículum del doctor, ahí encontrarán la lista de lista. Hola, gracias a ambos. Sergio Mala, muy interesantes las reflexiones que nos plantea Ricardo, y también, digamos, este contexto que Rodolfo nos pone en la mesa para un poco conocer las condiciones en las que se gesta el libro y, bueno, pues para lo que puede resultar útil. Yo quería más bien, apelando, digamos, a sus reflexiones de ambos, a las reflexiones de ambos, preguntarles si en esta lógica, digamos, histórica que existe en México en el caso de las instituciones de educación superior, hemos visto el incremento y la creación de instituciones varias, ¿no? Los más recientes están Rosarios Castellanos, en el sexenio pasado fueron las Benito Juárez. Más bien es una provocación, una reflexión. ¿Ustedes consideran que es necesario, sí o sí, seriamente comenzar a pensar en la desaparición de instituciones de educación superior o en la integración de instituciones, justo no para pensar en subsistemas, sino como en grandes modelos de gestión, por ejemplo, en modelos universitarios de divulgación, modelos universitarios de investigación, modelos universitarios de docencia? Es una cosa que le había planteado al entonces director de educación normal, específicamente para las normales, pero ahora quiero abrirlo hacia este punto de la educación superior. Gracias. A mí me parece muy interesante. Había comentado también con el doctor que sí es un gesto muy particular la exploración por parte del gobierno de otras vías, no necesariamente a través de universidades tradicionales como las nacionales y las estatales. Primero fue el gesto de la gratuidad, que es un punto importante, especialmente frente al reto de la cobertura. También se está observando una apuesta cada vez más superior a los tecnológicos. Se abrió hace tiempo las UNAP, no sé ahora en qué van, por ejemplo. También hace poco surgió esto de saberes.
están las Castellanos, están las de la Salud, están las Benito Juárez. Yo no sé si modelos universitarios, la palabra modelos no me convence mucho. Pero sí creo que las universidades públicas estatales están en un dilema interesante. Creo que están resultando poco atractivas para los planteamientos gubernamentales. No ofrecen el atractivo que antes tenían como esta oferta. Anteriormente, en el modo 2 de producción de conocimiento, se decían que eran las organizaciones ya no únicas del conocimiento, pero sí las más legítimas. Yo creo que Sebastián ya lo perdieron. Esa es mi perspectiva. Entonces, en el caso de las tres funciones, sí podrían ser modelos de docencia, modelos de investigación, pero, pero no lo sé. Sí creo que cada una también, y por eso mi inquietud, atiende necesidades distintas, la Benito Juárez, la Castellanos, las estatales, y sí me parece que estamos hacia una diversificación necesaria, pero creo que para el caso de las públicas estatales el reto es cada vez más importante en términos de presupuesto, en términos de discurso, en términos de legitimidad y eso, pero no lo sé si como modelos universitarios. Y además también son universidades que se desplazan hacia la población. Esto es, no es la población la que va a la universidad, sino son las universidades las que van a las comunidades. Eso también cambia un poco la narrativa. Y vamos, son otras dinámicas, ¿no? Yo lo observo así como, es como un snob, como un lector, ¿no? Pero sí me parece curioso. También las universidades nacionales en una situación muy tensa con el gobierno. Eh, entonces, bueno, no sé, yo lo dejo a los expertos. Gracias. Pues sí, muy interesante pregunta. Aquí es complicado porque desde mi perspectiva, desde el gobierno anterior, se entró en algo así que podría denominarse como una guerra política, ¿no? Con las universidades públicas autónomas, nacionales y estatales, pero sobre todo las nacionales. Y luego, pues ya las estatales entran en la misma dinámica, ¿no? O son obligadas a entrar en la misma dinámica. Pero lo que más me ha llamado la atención es, hay un investigador que es un poco eh, a veces estridente, investigador educativo de la educación superior, ¿no? Hugo Aboite. Entonces, él ha hecho análisis de cómo se ha ido comportando la matrícula a través de la historia no tan reciente, desde unas décadas atrás, ¿no? Y resulta que, bueno, una de las conclusiones fundamentales es que las públicas estatales y también las nacionales han perdido un gran peso relativo en cuanto a la atención de la matrícula. Desde los 80 para acá, él menciona fundamentalmente. Y cada vez es así. Entonces, aunque aumenta la necesidad de una mayor, bueno, hay la necesidad de una mayor cobertura universitaria, pues esa mayor cobertura ya no está viniendo principalmente de las públicas autónomas, sino de, primero, las tecnológicas, las politécnicas, incluso las interculturales, ¿no? Y ya ahora, bueno, desde el gobierno anterior, con las del bienestar. Y como bien dice Ricardo, bueno, las del bienestar se justificaban porque pues igual y no hay, bueno, de hecho sí hay una unidad del agua en San Quintín, ¿no? Pero no era suficiente, digamos. Entonces se justifica ahí un plantel, ¿no? Y así en varios otros municipios y estados de la República. Pero sí, bueno, hay que indagar más, pero el concepto de la Rosario Castellanos es diferente. La, para mí, la Rosario Castellanos es parecida al esquema de las públicas autónomas. Por ahí lo novedoso es que, bueno, y eso lo comentó Claudia Sheinbaum en algún momento, de que si un estudiante
entraba a la Rosario Castellanos y se decidía por el posgrado, desde maestría hasta doctorado, podría, podría egresar del doctorado a los 30. O sea, la idea es que terminando la licenciatura inmediatamente la maestría e inmediatamente el doctorado. Esa es la idea que hay una Rosario Castellanos. Pero la Rosario Castellanos no cumple ese requerimiento de que se ubique en estricto sentido donde más necesidad haya de planteles universitarios. Bueno, para beneficio de Baja California, creo que ya hay una Rosario Castellanos funcionando en Tijuana, pero en una de las últimas visitas de la presidenta a Baja California, se comprometió a construir otra Rosario Castellanos en Mexicali, ¿no? Cuando inicialmente nada más estaba planeada en Tijuana y así en otros lados de la República, ¿no? Y pues a lo mejor no se dice abiertamente, pero sí hay esta intención de ir como propiciando las condiciones para que unas universidades sean específicamente de investigación o preponderantemente de investigación. Bueno, de hecho ahora en el CNI, en la magistral de Díaz Barriga, él señaló por ahí que en la UNAM algunos estudiantes de licenciatura se quejaban, ¿no? De que la planta docente estaba muy volcada en la investigación y descuidaba la docencia. Y eso coincide, por ejemplo, con lo que dice Aboites, ¿no? De que este tipo de universidades a la larga serían como una especie de universidades de élite, en el sentido de que van a ser las únicas que hagan investigación, al menos investigación de gran calado, pues, ¿no? Y pues las universidades de docencia que ahí están. Y bueno, esto de las universidades de vinculación, la verdad no podría, no podría tener elementos para identificarlas claramente en este momento. Gracias. Por cuestión de tiempo, hemos terminado. Si alguien se quedó con alguna inquietud, puede platicar directamente con el autor. Y damos por terminada esta primera presentación. Los invitamos a continuar aquí con nosotros, ya que habrá una segunda presentación. Muchas gracias. Gracias. Ricardo, gracias. Buenas tardes, una vez más. Continuamos. Y les voy a platicar un poco de Roberto, quien va a presentar el libro. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Educativas de el IDE UABC. Sus áreas de interés, perdón, su área de interés se centra en la cultura del skate. Y la autora del libro, la doctora María del Rosario Mariñez. Ella es doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el CINESTAD, maestra en Ciencias Educativas por el IDE UABC y licenciada en Ciencias Sociales por la UABC. Obtuvo mención especial por la tesis doctoral
la resignificación de la política de la unidad nacional en el territorio norte de Baja California, el liderazgo de los maestros 1940-1952 en el reconocimiento, perdón, usted fue líder de los maestros, o eso es parte del título, es parte del título, pues me disculpa. Y les voy a volver a decir el título. La resignificación de la política de la unidad nacional del territorio norte de Baja California, el liderazgo de los maestros 1940-1952 en el reconocimiento del COMIE a la mejor tesis de posgrado sobre educación, bienio 2011 a 2012. Creo que yo no entendí bien las comas, una disculpa. Y ella ha escrito también productos académicos sobre historiografía de la educación de Baja California, análisis político del discurso educativo, jóvenes universitarios en proceso de construcción de ciudadanía en movimientos sociales. Muchas gracias. Le cedo el micrófono a Roberto. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, pues buenas tardes. Me da mucho gusto poder acompañarles hoy en esta presentación de libros de investigación educativa. Voy a aprovechar primeramente para agradecer la oportunidad que se me ha dado de participar en esta mesa, agradecer al IDE, agradecer a todos y todos los que hacen esto posible, a la doctora Guadalupe Tinajero y al doctor Juan Páez por las gestiones y la invitación, y a todas y todos los presentes y a quienes nos acompañan en redes. Y, por supuesto, a la doctora Rosario, cuya obra Unidad Nacional y Magisterio en el territorio norte de la Baja California, 1940 a 1952, nos compete el día de hoy. Usualmente lo que es la portada de un libro, pues es algo complementario y secundario, pero siendo yo un aficionado a la fotografía, no pude más que, pues, quedarme un poco fascinado con esta imagen, que la verdad es muy bonita y representa de manera muy importante, pues, la temática del libro. La obra, pues, nos recibe con esta portada, con una fotografía titulada Sea un buen patriota, de Francisco de la Garra de la Gala, donde alumnas y alumnos del Colegio de México desfilan por la Avenida Ruiz, entre tercera y cuarta, aquí en Ensenada. Me ha encantado esta imagen porque funciona como un primer contacto interpretativo. Es un documento visual que condensa el etos cívico del periodo y la pedagogía patriótica que permeaba la vida escolar en sus momentos. La formación ordenada de las niñas y los niños, cada uno portando una letra que configura un llamado moral explícito, sea un buen patriota, adelanta el eje central del libro, la estrecha vinculación entre el proyecto de unidad nacional y las expectativas depositadas en el magisterio como modeladores de identidad, disciplina y pertenencia. En las primeras páginas del libro vamos a encontrar un prólogo escrito por el doctor historiador David Piñera Ramírez, y voy a coincidir plenamente con la precisión que hace el maestro. Él va a señalar que esta obra tiene la enorme virtud de haber realizado una investigación con todo el rigor que exige la academia, pero que transmite el conocimiento en un lenguaje claro y accesible a un público general. Incluye también que el libro viene a constituir un significativo aporte a la historia de la educación en Baja California. Es en los capítulos de los orígenes de este libro donde la doctora nos explica el proceso que la llevó a reconstruir el contexto educativo del territorio norte, subrayando cómo la consulta en distintos archivos fue determinante para comprender la experiencia de quienes participaron en este proyecto nacional. Ahí señala: toda esa información, refiriéndose a lo recopilado en sus visitas al Archivo Histórico de la Nación, al de la Secretaría de Educación Pública, al Archivo del Estado de Baja California, al de Mexicali, Tijuana y a la Hemeroteca Nacional, comenta cómo eso abrió una ventana hacia el pasado, donde pude identificar a personas empeñadas y comprometidas en hacer efectivo el programa educativo del gobierno federal. En un escenario baja californiano, marcado por la distancia geográfica y por un intenso flujo de personas que venían a esta tierra cargando las expectativas generadas durante las políticas cardenistas, y con la ilusión de tener un empleo y salarios dignos en una frontera impactada por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa ventana hacia el pasado de la que nos habla no es solo una metáfora metodológica, es en gran medida el propio libro. El propio libro es esa ventana hacia el pasado. La obra se presenta como ese marco abierto del cual ahora podemos nosotros también asomarnos a la complejidad histórica del territorio norte
y a las trayectorias de quienes sostuvieron el proyecto educativo en la frontera. Desde esa ventana, el texto despliega sus tres partes, construidas mediante enfoques complementarios que permiten recorrer este paisaje educativo. La primera parte, que es de tono historiográfico, titulada La Política Educativa Federal de la Unidad Nacional en el Territorio Norte de Baja California, 1949 a 1952. Aquí la autora documenta la tensión administrativa entre el centro y la frontera. Analiza cómo la federalización centralizadora limitó la capacidad de decisión de los gobernadores locales, trasladando el control a la Ciudad de México. El texto expone el impacto de esta burocracia frente a un crecimiento demográfico acelerado que saturaba las escuelas. Describe la gestión de gobernadores, quienes implementaron pagos emergentes para sostener el sistema educativo, y esta sección va a explicar el escenario de crisis operativa sobre el cual se construyó la ideología de la unidad. En la segunda parte, titulada El liderazgo de los profesores, se responde a la pregunta ¿cómo se construyó la identidad de los maestros como líderes? El texto va a revelar, mediante un análisis de discurso, la diversidad de roles exigidos a los docentes en esa época. Se esperaba que los docentes fueran líderes sociales y morales, intelectuales y predicadores del bien. La retórica de la época los configuró tanto como guías, padres espirituales, apóstoles de la educación. Asimismo, el contexto de la Guerra Mundial influyó en su función. Se les demandaba actuar como soldados de un ejército del espíritu y representantes de la patria. Se construyó así una imagen idealizada del docente, caracterizado por una dinámica efectiva, por actividad física, sentido práctico y una conciencia permanente del hacer. Al analizar esta construcción identitaria, resulta pertinente evocar a otro de mis gustos, el cine, y entonces en esta época también pues se va a dar la época de oro del cine mexicano, y vemos algunas coincidencias entre los sucesos reales con las manifestaciones culturales de sus tiempos. En la película Enamorada de 1946, estrenada en este periodo, hay una escena donde el general revolucionario confronta al maestro Apolonio Sánchez, quien revela que lleva tiempo sin cobrar su sueldo y trabaja con un grupo donde los alumnos no caben en el salón. Esta representación refleja una proyección social coincidente con la realidad de 1946. El libro demuestra que la situación del personaje ficticio era la misma que vivían los maestros del territorio norte, enfrentando retrasos de pagos y aulas saturadas, confirmando un paralelismo entre la narrativa cultural y la realidad histórica. Y una tercera parte, que es de historia oral, titulada Los profesores y sus relatos, Memoria Viva. Aquí la obra da un giro metodológico significativo. La autora cede la palabra a los protagonistas, docentes como Ramón Alcaraz Gutiérrez y Jorge Hermida, para reconstruir la vida cotidiana escolar a través de sus testimonios. Se contrasta el discurso oficial con la experiencia del docente que llegó a Baja California con expectativas e incertidumbres. Esta sección humaniza la historia, narrando la adaptación de quienes, formados en el periodo cardenista, transitaron hacia la unidad nacional. Para comprender la relevancia de estas secciones, es necesario contextualizar el cambio ideológico que aborda la obra, el tránsito de la educación socialista al proyecto de la unidad nacional. En 1934, la reforma al artículo 3 definió el rumbo ideológico bajo los siguientes términos. La educación que imparte el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades de forma que permitan crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Sin embargo, el escenario cambió con el ascenso del general Manuel Ávila durante su periodo de 1940 a 1946. Su régimen, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, estableció como objetivo la unidad nacional. Ávila Camacho buscó la armonía social por encima de la lucha de clases, promoviendo que el ser mexicano era el valor superior. Este viraje se reforzó con la reforma de 1946, impulsada por el secretario de Educación Jaime Torres Bodet, quien promovió una visión basada en la democracia y la justicia. La nueva redacción del artículo 3 quedó establecida así. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la dependencia y en la justicia. El rol del docente se transformó y pasó a ser un promotor de la concordia, de la unión.
El propio Ávila Camacho definió esta nueva responsabilidad en su discurso en 1940. En este propósito, decía, nuestro gobierno pone su confianza en la atinada cooperación del magisterio, no solo con la enseñanza práctica, sino con el ejemplo. Un ejemplo de laboriosidad, de moralidad y de trabajo. Bajo esta lógica de servicio y en medio de campañas masivas como la de alfabetización, los maestros se enfrentaron a su realidad material. Me doy un momento aquí para destacar la capacidad evocativa de la obra. A pesar de tener como base una tesis de doctorado, el texto, a mi parecer, logra apreciarse cercano incluso al de una novela histórica, por su capacidad para cautivar y fomentar la imaginación del lector en las situaciones descritas. Un ejemplo que para mí fue muy notable es cuando nos describe y hace un análisis de los patronatos por educación. La autora describe cómo estos organismos, conformados por, cito, un grupo de personas del gobierno local, de la iniciativa privada, funcionarios educativos y diversos ciudadanos, surgieron con el propósito de cooperar ante un presupuesto educativo centralizado que provocó un déficit de recursos para construir y amueblar escuelas y cubrir los salarios. La narración reconstruye las tensiones del momento, señalando que en algunos casos las relaciones entre empresas y los patronatos tuvieron discrepancias, debido a que los empresarios sentían que la aportación les reducía su ganancia. El texto dimensiona el alcance de esta estrategia. A 8 meses de su creación, los patronatos cubrían los sueldos de 124 personas, casi el doble de los que paga el gobierno del territorio y el 17% de los cubiertos por la SEP. Asimismo, se documentan las resistencias como las quejas ante el presidente, señalando que para sostenerlos había establecido nuevos impuestos alcabalatorios, pidiendo desaparecer las cuotas a la cerveza, cines y gasolina. Esta sección ilustra cómo los patronatos fueron una expresión de la resignificación de los norteños de la política educativa federal y una práctica que denota cierta autogestión frente a la imposición del centro, debido a que localmente se consideraba a la federalización centralizada como el desempeño ineficaz y burocrático, y que la centralización no daba elementos para el mejoramiento educativo, lo que provocaba un sentimiento de abandono hacia la población y el gobierno local. Asimismo, es importante subrayar la reivindicación que hace la obra de la prensa como un recurso historiográfico. Conociendo la trayectoria de la autora como columnista, su sensibilidad para mostrar la función democrática de la prensa no pasa desapercibida. A través de las fuentes hemerográficas, la investigación recupera el pulso social y las tensiones públicas que los documentos oficiales no siempre alcanzan a reflejar, permitiendo escuchar a los actores que discutían, cuestionaban y moldeaban el rumbo educativo desde la esfera pública. De igual manera, el tratamiento de la sección Memoria Viva merece un reconocimiento por su rigor ético. Lejos de instrumentalizar a los sujetos de estudio, la autora dignifica su experiencia. Al analizar los testimonios, reconoce a los docentes no como simples ejecutores de políticas centrales, sino como líderes activos, que con su capacidad de agencia interpretaron y adaptaron la realidad educativa, humanizando así la transición política del periodo. Finalmente, subrayo que este libro posee una doble función didáctica. Educa tanto por su contenido histórico como por su forma, funcionando incluso como un ejemplo metodológico. Desde la introducción, donde se establece la justificación y las preguntas de investigación, la obra muestra cómo se construye el conocimiento histórico conclusivo. En ese sentido, yo incluso veo a docentes utilizándolo como un ejemplo de una maestra. Por mi parte, sin más que agregar, pues simplemente agradecer nuevamente la oportunidad de estar aquí, agradecer mucho a la doctora y agradecer mucho su atención. Pues tengo que dar las gracias a mucha gente. Muchas gracias por esta lectura acuciosa. La verdad me emociona. Muchas gracias a Lide por recibirme. Muchas gracias al doctor Páez por invitarme. Y pues me emociona pues estar en esta institución que me formó en la etapa de la maestría, ¿verdad? Y que además no solamente me formó porque me abrió la ventana que qué era lo que seguía adelante. De hecho, en ese momento se abría el doctorado en educación y les dije, quiero hacer el doctorado en educación, y dijeron, no,
tú no eres de aquí, tú te vas de aquí. Y me mostraron que había una institución, que era el CINDESTAF, que sacaba la convocatoria, y yo no tenía conocimiento de que era el CINDESTAF, ¿sí? Así que todo se lo debo a mi manager, ¿verdad? A los maestros de ese momento, que estaban aquí en el IDE. Pues bien, y también, bueno, la cuestión, lo decía hace rato la doctora Tinajero, esta línea de investigación de historia de la educación, en el momento en que yo presenté mi proyecto para la maestría, me dijeron, sí, nos interesa aceptarte, pero aquí no hay una línea de investigación que se refiera a la historia, tampoco a la investigación cualitativa, ¿sí? Estoy consciente de quiénes son ahorita mi público, ¿no? Que son estudiantes de maestría y de doctorado. Y entonces que sí había alguna manera de resolverlo. Sí tuve una tutora interna que es psicóloga y que me sirvió mucho para yo limpiar mis lágrimas en su hombro, ¿no? Sí. Y se invitó a 12 investigadores externos, dos historiadores, uno de la UABC y otro de la UNAM, para pues darle seguimiento a mi proceso. Yo inicialmente no soy historiadora de formación, yo mi formación es del lado de las ciencias sociales, de la sociología, principalmente, pero trabajé mucho tiempo como editora de las publicaciones de historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entonces, pues eso me llevó a esta inquietud de hacerme preguntas. Y resulta que precisamente en un curso tomado en la maestría aquí en el IDE, que impartió la doctora Cristina Flasco, algo así el apellido, del Colegio de la Frontera, realmente, o sea, fue así como la luz en mi camino, ¿sí? Cuando tuvimos que hacer un ejercicio para poder escribir acerca, o sea, qué nos vinculaba a mí, o sea, uno como persona, con el tema de investigación propuesto en la maestría. Entonces, pues es un trabajo de autorreflexión. Y en ese trabajo yo descubrí que mis maestros de primaria, ¿sí?, fueron para mí modelos a seguir, ¿sí? Y que yo, o sea, reconocía en mi formación, ¿sí?, a esos maestros de la Escuela Cuauhtémoc de Mexicali, que fueron maestros formados en la época del cardenismo, ¿sí? Entonces, se me develó y eso, o sea, tuvo una larga data, todo este proceso. Como producto de este trabajo de investigación iniciado en la maestría, pues lo que yo trabajé fue la política de educación de la educación socialista del presidente Lázaro Cárdenas de Baja. ¿Sí? Fueron precisamente las preguntas que dejé sueltas en ese trabajo de investigación que dieron pie a mi proyecto de investigación para el doctorado. Sí, ahí seguía esa inquietud. Quiero decirles que sí avancé muchísimo en la cuestión del método. Realmente el método utilizado en la maestría, bueno, hice una tesis que está aquí, que supongo que sigue aquí en la biblioteca, ¿sí? Que es un trabajo descriptivo, porque también me obligó a hacer trabajo de archivo, ¿sí? Me encaminé hacia el Archivo General de la Nación, a la Hemeroteca Nacional, y además hice entrevistas a dos maestros ya muy mayores, ¿sí?, que generosamente respondieron a mis inquietudes. La cuestión está en que eso me sirvió hacer el camino hacia la investigación, sobre todo la investigación documental, la investigación de archivo. Sobre la marcha,
tuve que ir resolviendo el problema metodológico, ¿sí? Bueno, miren, esta es la tesis, no se asusten, ¿sí? Tiene 400 hojas, no páginas, hojas, ¿sí? Entonces, esta tesis, pues es muy difícil de cargar, pesa muchísimo, ¿no? Todavía en ese momento en el DIE se aceptaban trabajos recepcionales de este grosor. Es muy latoso hacerlo, yo no lo volvería a hacer. La cuestión en el gasto, o sea, el gasto de papel, los archivos, ya imagínense, los archivos nomás de esto. Y además, bueno, esta es una tesis que tuvo como receptores a académicos, a mis asesores, a los sinodales del comité de tesis, ¿sí? Con los cuales, a quienes uno escribe, y escribe uno para ellos, y además utiliza uno el código, ¿no? De entendimiento. Ellos esperan que estemos en el mismo código de conocimiento, en el mismo código de lenguaje, de narrativa, e incluso que los superemos, ¿sí? Entonces, cuando yo, hace poco tiempo, pues dije, yo creo que es hora, no puedo andar en las presentaciones con los tesis, ¿no? De hecho, uno de los sindicatos magisteriales, por ahí por el 2012 o el 11, me invitaron a dar una conferencia y mi conferencia fue el contenido de la tesis y mencioné que era lo de la tesis. Entonces los maestros me decían, ¿y dónde podemos conseguir? ¿Y el libro? Y siempre en algunas otras presentaciones decían, ¿y el libro? Bueno, pues ya, por fin se alinearon las estrellas y me di a la tarea de sacar un libro de acceso al público, ¿sí? Ya no solo a los académicos, sino que yo me dirigiera básicamente a los maestros, ¿sí? Entonces, yo un poco les platico cómo va esto, y a mí me gusta el tema, cómo vamos, y algo aquí se mencionaba el compañero, el colega anterior, que hablaba de estas funciones de la universidad, de las funciones de investigación, pero también está la otra función, la de la vinculación, que además da otros conceptos, fue desprendiendo, ¿sí? Barajeando otras acepciones. Entonces, creo que entre esas acepciones está el de la divulgación, ¿sí? Entonces, el reto que me puse fue el convertir este documento, ¿sí? Este mamotreto, ¿sí? En un librito de divulgación. Para ello, quiero decirles que omití, aún así, cuando todavía el libro sigue conservando algunos conceptos del análisis político de discurso, ¿no? Para dar cuenta de los fenómenos, ¿no? Entonces, yo, pues le pedí al amigo que me hizo el favor de dar la revisión del texto, a Leobardo Sarabia, que es un promotor cultural muy prestigiado de Tijuana. Omití todo es el primero o el segundo capítulo, ya no me acuerdo, de la tesis, no está aquí. Todo el capítulo relativo a la construcción del entramado metodológico, ¿sí? Y al capítulo 2 que habla del nacionalismo y el patriotismo como espacio mítico entre el territorio norte y la nación. ¿Por qué? Bueno, porque esto precisamente en la tesis es un eje central, ¿sí? Y acá, como está abierto a un público más extenso, eso no era necesario, ¿sí? Entonces, o sea, todavía uno, cuando se plantea precisamente esa traducción de lo académico, de lo científico, a la divulgación,
estamos hablando de tipos de lenguaje, ¿sí? De códigos distintos. Y bueno, eso ahora sí sobre la marcha. Y también el hecho de que mi trabajo como editora de publicaciones, pues para mí era como algo ya consabido, pero en el caso de los académicos a quienes yo tenía que transformar sus tesis en publicaciones de historia. Entonces, pues me sometí a esas mismas consideraciones que yo tomaba como editora, ¿verdad? Entonces, pues para mí, quiero decirles que la línea de investigación de historia de la educación es un tema pendiente en la investigación, porque aun cuando el IDE sí ha incursionado en investigaciones cualitativas, ¿sí? Pues la temática todavía no les atañe. Debiera de ser materia cotidiana en el Instituto de Investigaciones Históricas. Pero no ha habido el interés de abrir esa línea porque no hay investigadores que trabajen la línea de historia de la educación, ¿sí? Entonces, este es un trabajo que está muy madurito, ¿sí? Hace muchos años que lo hice. La investigación en sí la terminé en el 2006, ¿sí? La investigación, la otra es la cuestión de la narrativa, de la conformación de la tesis, que eso le lleva a uno un poco más de tiempo. Entonces, a mí me da, o sea, yo he tenido oportunidad de presentar ponencias en el COMIE sobre la misma temática y ahí he podido conversar con colegas de la Sociedad de Historia de la Educación, ¿sí? Y que han trabajado la línea, de hecho en el DIE Sinvestab, se trabajó esta línea durante mucho tiempo y los productos que salieron de esa línea fueron muchos de mis referentes en la revisión de la literatura, ¿sí? Entonces, ahí yo llegué en un momento en que se estaba desarrollando a nivel nacional la historia regional, ¿sí? Porque en caso de historia de la educación, en este caso, siempre la visión era centralista, la visión desde la Ciudad de México. Entonces eran estas grandes historias, ¿no? Y entonces todo se enfocaba, que había un concepto de nacional que ya fue superado, afortunadamente. Entonces nos empezamos a dar cuenta de las particularidades regionales. Cuando yo presenté el proyecto de investigación en el Sinvestab, por eso fue que me recibieron. Porque en el proyecto yo planteaba esta tensión entre lo local, que es el territorio el territorio norte de la Baja California, y lo federal, y lo central. Entonces resultó que en el territorio norte de la Baja California, primero en términos de educación y de gobierno, primero todo fue federal. Esto fue primero el distrito norte de la Baja California, posteriormente a partir de 1931, el territorio norte de la Baja California, y no había gobiernos locales. Todo el gobierno era nombrado desde la Ciudad de México, a pesar de que no había vías, a pesar de que llegar a la Baja California era toda una aventura, ¿no? Desde el centro de la ciudad, por ejemplo, los inspectores, los directores de educación tenían que viajar a Ciudad Juárez, atravesar hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos en transporte llegar hasta un punto, cruzar el río Colorado, llegar a un punto que se llama Los Algodones, que está acá en el municipio de Mexicali, y por ahí entrar. Mucho antes, pues ustedes saben, los que viven aquí en Ensenada, pues era a través del mar, ¿no?
Entonces, la cuestión es que es territorio, pero aquí para el gobierno federal el reto era cómo insertar la política del gobierno federal. Por eso las escuelas eran federales, los maestros eran federales. Entonces, cuando yo propongo el proyecto de investigación, pues resultó que el territorio norte iba en sentido contrario a lo que ocurría en la mayoría de las entidades federativas, que los sistemas primero nacieron siendo estatales y lo federal tuvo que entrar como la humedad, de ladito y aún así provocando conflictos. Pero aquí, a pesar de que todo era territorio federal, entra entra la política educativa del gobierno de Lázaro Cárdenas, también fue centralista, ¿sí? Y cuando viene el siguiente gobierno de Ávila Camacho, también es centralista, ¿sí? Le dice, o sea, se va a quitar, se va a borrar la anterior política educativa y se va a implantar. ¿Cómo se va a implantar? Pues a través de toda la estructura de la Secretaría de Educación Pública. Y la estructura de la Secretaría de Educación Pública es muy similar a la actual, ¿sí? Y es una secretaría que internamente poco se ha modificado en términos administrativos. Entonces, cuando yo conozco el Archivo General de la Nación y cuando conozco el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? O sea, me fue muy fácil porque se puede uno mover de las direcciones generales, las subdirecciones, los departamentos y no se pierde uno porque hay una jerarquía. Y el archivo está organizado de esa manera, ¿sí? Es un archivo los que ahora está ya dentro del Archivo General de la Nación, pero es un archivo donde yo podría vivir allí, ¿sí? Porque mucho trabajo se ha hecho desde ese archivo, las investigadoras del DIE lo han utilizado, ha sufrido cambios, ha sufrido muchas cosas el archivo, pero se ha conservado casi como se formó inicialmente. Por ejemplo, todo el archivo fotográfico de las escuelas, ¿no? Entonces, hay una riqueza, esa es una mina. Ahora, ¿cómo? O sea, yo, así como para mí el tema era el Dorado, ir al Archivo General de la Nación, era el Dorado. O sea, ese lugar mítico donde se encuentra el oro, ¿sí? Y, entonces, ¿cómo no perderse allí? Si tengo tiempo para hacer la tesis doctoral. O sea, ustedes saben lo que es esto, ¿no? O sea, de que no puedo estar haciendo mi tesis 10 años, pero bien pude estar ahí metida muchísimo tiempo. Dices, ¿hasta qué momento le pones un límite? Bueno, pues ahí está el problema metodológico, que es el de las preguntas de investigación, ¿sí? Y en el programa dirigido por la doctora Rosanilla Bonfuel Burgos, que es una mujer, una investigadora muy rigurosa, ¿sí? Entonces, la fórmula de ella no falla. Es este triángulo de la investigación. No sé si aquí mi colega, el doctor Sergio Málaga, le siga exprimiendo al triángulo, que no es el triángulo de las Bermudas para nada, ¿no? Que son las preguntas de investigación, el referente conceptual y el referente empírico. Y uno se va, esas son nuestras herramientas metodológicas que uno va a desarrollar y adaptar, ¿sí? A ese tema específico, a esas fuentes específicas, ¿sí? Para no perderse en el camino. Entonces, sí, lo que sí es que sí me vi enfrentada a un problema de volumen, porque en ese proceso de indagación de las fuentes,
en el momento de ir haciendo la sistematización de la información, pues resulta que tenía yo 3,000 documentos. 3,000 documentos de archivo, pero también incluidas las entrevistas a los diferentes maestros, porque fueron muchos más maestros que entrevisté en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y ahora el problema no es un problema de Excel, ¿sí? El problema es un problema de categorización y de las relaciones entre categorías. Bueno, todo eso está aquí en el segundo capítulo. ¿Cómo fue que armé la base de datos? ¿Cómo resolví esos problemas? Pero entonces, pues sí, fue un periodo pues muy interesante, de muchísimo aprendizaje, de muchos descubrimientos y de encontrarme, o sea, que además quiero decirles todo esto. Ese tipo de documentación de archivo que está en el archivo histórico de la SEP y en el AGN era la Secretaría Particular de los Presidentes, porque era Ávila Camacho y el que vino después de Miguel Alemán Valdés, ¿sí? Entonces, la cuestión dices, fíjense, o sea, dices, te vas engolosinando. Entonces, ¿hasta dónde? O cambio el tema de investigación, o sea, te vas pasando por una serie de crisis que tienes que resolver para allá porque tienes aquí en la cabeza a tu tutor, a tu tutora y a la beca de CONACYT. Entonces, y pues sin dejar de ser un documento sólido, coherente internamente, ¿verdad? Entonces, para mí el libro ha sido fuente de muchas satisfacciones. Tengo pendiente de hacer lo mismo con la tesis de maestría para tener el periodo anterior y tener y así en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica todo esto? Es que está condensado aquí. Está condensado aquí un proceso de formación. Nuestros proyectos de investigación no solamente están íntimamente ligados a nuestra identidad, ¿sí? No solamente no solamente sintetizan nuestra identidad, están creando una línea de investigación, ¿sí? Y pues yo necesito ir a meter mi cuchara con los estudiantes de doctorado en historia de la UABC, ¿sí? ¿No? Si es que me dejan, pero porque vale la pena. Es la memoria, de alguna forma, también es la memoria de nuestros maestros de educación básica, ¿sí? Y es impresionante cuando uno se acerca a los maestros con otros motivos, con otras razones, que los maestros no conocen su historia, que las maestras no conocen su historia, que además este es otro problema de género, porque es una tesis escrita en masculino, porque nuestros archivos están en masculino, ¿sí? Entonces hablo de los líderes. Y bueno, ¿y qué no había mujeres líderes? Uno va al archivo de fotografías, resulta que la mayoría de los maestros en las escuelas eran maestras. Y dices, ¿qué pasa aquí? Entonces, esa es una línea de investigación. Es una temática que tiene que ver cómo se ha construido en la narrativa histórica, sí, la cuestión de género. En alguna ocasión me tocó, desarrollé ahí, adelanté una ponencia que presenté en un congreso en Lima, Perú, con motivo del 25 de noviembre, ¿sí? Precisamente es ahí un primer acercamiento que tuve sobre esta situación de la escritura en masculino, que invisibiliza el papel de las mujeres. Y yo creo que ahorita también ya va siendo hora, como es tiempo de mujeres, ¿sí? Poder abundar. O sea, la temática es
es muy amplia, es muy rica, ¿sí? Pero ¿para qué? ¿Para qué escribir estas historias? Pues precisamente por varias cosas. Una, porque también es una narrativa sobre política pública educativa. Yo el que estudiaba y así muy esquemático era Pablo Latapí, ¿no? Que también, pues el problema de género, en que es transversal a toda la historia de la educación, ¿sí? Y es lo que se me ocurre ahorita, pero cuando empiezo a revisar las tesis se me van saliendo otras cosas, ¿sí? El límite es o son las preguntas que nos hacemos, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cómo planteo, ¿no?, ese proyecto de investigación? ¿Y qué busco? ¿Cuál es mi propósito con ese proyecto de investigación? ¿Verdad? Entonces, no sé cómo voy en el tiempo, a lo mejor ya me pasé, sí, muy bien. Y pues eso es lo que yo puedo platicarles un poco, esto de las condiciones de producción del libro, ¿sí? Si alguien está interesado en adquirirlo, aquí están varios ejemplares. Muchas gracias. Con esto pasamos a la última parte de esta dinámica. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran hacernos saber, hacerle saber a la doctora? ¿Alguien? ¿No? Tenemos tiempecito porque... ¿Sí? Aprovechemos. Muchas gracias, doctora Rosario. Bueno, yo he de decir que sí leí la tesis, no el libro, pero la tesis y el mamotreto, casi todo. Pero quiero preguntarle, bueno, usted hizo análisis del discurso, de estos discursos de este tiempo de la unidad nacional. ¿Qué nos podría decir con relación a los discursos actuales sobre el maestro, los maestros y maestras? Para que respondas, Rosario. Un gusto tenerte y escucharte. Cuando estabas relatando, y sobre todo, digamos, estas visitas al archivo, pensaba en los relatos que yo he leído sobre los maestros que llegaban a las comunidades humanas. Entonces, no sé si entre lo que encontraste haya algo que nos pudieras compartir. O sea, las preguntas son estimulantes, ¿verdad? Pero empiezo con esta última. No. Sí, porque allí tendríamos que acudir al INAH, al Instituto Nacional de Antropología. Sí, porque además el tema indígena es un tema que tiene un apartado que no pasaba por estas instancias. Es más, habría que revisar cómo la estructura de la Secretaría de Educación incluía la cuestión rural, ¿verdad? Pero la estructura era la misma, de tener directores de escuelas, de tener inspectores de zona, inspectores de distrito, ¿no? Pero no salen en los documentos que yo revisé el tema de los indígenas, y mucho menos los indígenas de por acá, ¿sí? Que tal parece que recientemente se están descubriendo, que aquí está, ¿verdad? Bueno, eso puedo decir, pero es un tema, ¿sí? Y doctor Páez, pues ese es otro tema a investigar. A veces yo estuve escribiendo una columna periodística durante unos 17 años, algo así. Que yo más o menos trataba de las problemáticas cotidianas, abordarlas a veces con esta perspectiva, con estas herramientas que me dio el doctorado. Pero desgraciadamente desde que ahora soy parte de la estructura de gobierno del Estado, ¿no? Como que eso le pone a uno una
¿no? Sí, mascarilla, y no emito mi opinión, ¿no? Pero aquí sí, porque estoy en la Universidad Autónoma de Baja California, ¿verdad? Claro, o sea, y yo soy una devoradora de noticias, ¿no? Y sobre todo y de mesas de análisis, porque yo soy como la Mafalda, todos los días me hago preguntas, y yo no salgo de mi casa si no sé lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, la cuestión es que esto siempre ha existido, doctor Páez, o sea, las narrativas del Estado, o sea, pero no solamente del Estado, sino las narrativas sociales de los diferentes sectores sociales. Esa misma, de alguna manera, método que utilicé en mi tesis, de revisar cómo, de qué manera y con qué palabras describían los presidentes de la República a los maestros en esa época, de hablar de que los maestros son apóstoles, que eso viene desde el porfiriato. ¿Y qué está oculto? O sea, ¿qué está detrás de esa acepción de apostolado? ¿No? Que se sacrifican y sin hacer nunca mención de sus condiciones de trabajo y de sus salarios. ¿No? Eso que está detrás, ¿verdad? Entonces, a pesar de la educación socialista, ¿sí?, de izquierda, del cardenismo, había ese lenguaje religioso que venía del siglo XIX, del porfiriato, ¿no? La cuestión va a cambiar con Miguel Alemán, porque ya con Miguel Alemán vamos a ser un país en que se tienen que formar técnicos y profesionales en el modelo de los Estados Unidos. Tenemos que ser un país modelo. Entonces, hay un trabajo muy interesante del doctor Alberto Arnaut, ¿sí?, donde habla de cuestiones, se pregunta, ¿qué es el magisterio? ¿Qué son los maestros? ¿Es un oficio o es una profesión? Es muy interesante. Y en el caso de este segundo sexenio de Miguel Alemán, empieza a allí hablarse de que el magisterio es una profesión. Empieza, ¿sí? Porque no, la política de la Unidad Nacional que todavía continuó con López Mateos, me parece, no había cambiado así tan drásticamente como lo hemos visto en los regímenes recientes, sino que la situación de los maestros que pasaron a ser líderes sociales que en la narrativa, en el análisis del discurso de la sección, eran líderes sociales en los años 40, ¿sí? Después van a ser delincuentes, pero van a pasar, en el caso de Baja California y quizás en otros sitios del país, van a pasar por líderes sindicales. En Baja California los maestros no solamente van a ser líderes sociales, sino van a ser líderes sindicales cuando se forma el CENTE en el 46, sino también van a ser los primeros miembros prominentes del Partido Revolucionario Institucional. Eran los intelectuales, además del territorio, porque no había otros intelectuales, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que en la construcción identitaria del magisterio van a participar diferentes actores, ¿sí? Entonces, eso o sea, tenemos que revisar esas narrativas y ver cómo lo construyen. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahorita? ¿Cómo en la 4T, ¿sí?, cómo se habla de los maestros? ¿Cómo se les identifica? ¿Cómo fue en la época de Peña Nieto? Cuando la reforma educativa, ¿sí? En donde, ¿te acuerdas de la película de Panzazo? De los maestros son flojos, ¿no? Los maestros son corruptos, ¿no? O sea, y vámonos contra ellos, ¿sí? Ahí hubo una construcción identitaria y hubo un consumo de amplios sectores que se compraron esa narrativa.
Y hoy día, el gobierno de la 4T, por lo que yo veo, se quiere limpiar esa imagen del maestro. Pero eso es muy complejo, porque en esas relaciones de limpieza habría que revisar las relaciones entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los sindicatos. Porque ahora hay otro actor importantísimo en la construcción de identidad, que es el sindicato. O sea, es otro contexto, es otro momento. Pero a mí me parece que estos son elementos pues que depende del tema que estemos estudiando, pero además que depende también de cómo abordemos los contextos. Si se fijan en mi tesis, en el libro, voy, o sea, de un contexto muy amplio, ¿no? De lo teórico, de lo conceptual, sí, voy bajando, ¿sí? A la política educativa, pero ya después aterrizo en esa voz de esos maestros, que es la que yo traigo acá adentro, que fueron mis maestros que me enseñaron a leer y a escribir. ¿Sí? Bueno. Con esto damos por terminada la dinámica. Muchas gracias a todos los asistentes, a los escritores, los presentadores y público. Gracias.